Lo que estás a punto de presenciar te dejará completamente sin palabras, destrozado hasta las lágrimas, cuestionando todo lo que creías saber sobre cómo tratamos a quienes sirven en las posiciones más humildes de la sociedad. Porque lo que sucedió aquella noche de tormenta torrencial en marzo, cuando Ricardo Villarreal Sánchez, 52 años, director general ejecutivo de Grupo Villarreal, con patrimonio estimado en $500 millones, dueño de la mansión más ostentosa de 1910, Colonia San Pedro García en Monterrey, Nuevo León, México, decidió que tenía derecho absoluto de humillar, destrozar verbalmente, brutalmente a un simple repartidor de comida de 28 años, aparentes empapado bajo la lluvia helada, trayendo su pedido de sushi premium de $1,200. Fue el acto de soberbia, arrogancia, desprecio más devastadoramente costoso de toda su existencia completa. Y lo que nadie, absolutamente nadie, en esa mansión de 4 pisos con cancha de tenis, alberca, olímpica climatizada, garage para 12 vehículos de lujo sabía, era que ese joven repartidor mexicano, de ojos profundamente compasivos, con uniforme barato empapado, completamente temblando de frío, sosteniendo la bolsa térmica, protegiendo la comida con su propio cuerpo, bajo la tormenta devastadora, no, era simplemente otro trabajador explotado más del sistema capitalista despiadado, sino que era Jesucristo mismo, el Rey de Reyes y Señor de señores, caminando encarnado, disfrazado una vez más entre la humanidad, probando si alguien todavía reconocía la dignidad divina en los más pequeños, vulnerables, despreciados. Y lo que pasó cuando ese millonario arrogante escogió conscientemente, deliberadamente, tratar a Cristo como basura desechable, despreciable, indigna de respeto básico, humanidad elemental. Y lo que sucedió devastadoramente cuando días después eventos sobrenaturales comenzaron desarrollándose, exponiendo cada secreto oscuro, cada crimen financiero, cada traición, cada mentira, cada acto de corrupción que Ricardo había construido su imperio manchado de sangre, transformará eternamente. ¿Cómo entiendes que cada vez, absolutamente cada vez, que desprecias, humillas, maltratas a alguien sirviendo en posición humilde, vulnerable, no estás simplemente siendo grosero, maleducado, sino que potencialmente, probablemente, estás escupiendo en el rostro mismo de Dios encarnado, quien camina constantemente entre nosotros, observando, registrando, probando, si tenemos aunque sea una fracción microscópica de compasión, humanidad, decencia en nuestros corazones, endurecidos, egoístas. Ricardo Villarreal Sánchez había construido su imperio de $500 millones sobre fundamentos de explotación laboral, sobornos masivos a funcionarios públicos, evasión fiscal sofisticada y eliminación despiadada de competidores mediante tácticas que rozaban y frecuentemente cruzaban las líneas de legalidad, nacido 45 años atrás en familia clase media baja en Colonia Independencia, barrio trabajador de Monterrey, hijo de Joaquín Villarreal, mecánico automotriz, ganando apenas $3,000 mensuales. Y Teresa Sánchez, empleada doméstica, ganando $1,800 mensuales, limpiando casas de ricos en San Pedro. Ricardo desde niñez había observado con resentimiento amargo y envidia corrosiva cómo familias adineradas de Monterrey vivían en mansiones espectaculares, mientras su propia familia de 5 miembros, incluyendo sus 2 hermanas menores, Patricia y Claudia, compartían departamento de 2 recámaras, 50 metros cuadrados, donde todos dormían hacinados, y cada peso debía estirarse dolorosamente, jurando desde edad de 12 años, mientras acompañaba a su madre limpiando mansiones, y veía el desprecio casual con que los ricos trataban a su madre como objeto invisible, desechable, que algún día él estaría en esas mansiones, no limpiándolas, sino poseyéndolas, dominándolas, y que nunca, absolutamente nunca, permitiría que nadie lo tratara con el desprecio que él había presenciado. Pero ironía devastadora era
que en su ascenso despiadado hacia riqueza y poder, Ricardo no había aprendido compasión por quienes todavía sufrían la pobreza que él había escapado, sino había desarrollado desprecio aún más profundo, más venenoso hacia ellos, viéndolos como débiles fracasados, merecedores de su miseria, por no tener su inteligencia, su ambición, su disposición de hacer absolutamente cualquier cosa necesaria para triunfar. El imperio empresarial de Ricardo consistía en Grupo Villarreal Holding, corporativo, controlando 17 empresas subsidiarias, incluyendo Constructora Villarreal, ganando contratos gubernamentales de cientos millones de pesos mediante sobornos sistemáticos a gobernadores, alcaldes, funcionarios de adquisiciones, Inmobiliaria San Pedro, desarrollando conjuntos residenciales de lujo donde sobornaba inspectores para aprobar construcciones que violaban códigos de seguridad usando materiales baratos mientras cobraba precios premium, y Transportes del Norte, monopolio de transporte de carga en región noreste de México que había eliminado competencia mediante combinación de guerra de precios predatoria y amenazas veladas a competidores más pequeños. Su oficina corporativa ocupaba piso 25 completo de Torre Dataflux en San Pedro Mobiliario Italiano, importado valuado en 2 millones de pesos, escritorio de caoba brasileña de 250.000 pesos, sillón ejecutivo ergonómico alemán de 80.000 pesos, vista panorámica de Monterrey y Cerro de la Me. Silla desde ventanales, piso a techo, empleaba directamente a 427 trabajadores en sus diversas empresas, pagando salarios mínimos legales de 5.200 pesos mensuales a obreros de construcción, mientras él personalmente ganaba ingresos estimados de 8 millones de pesos mensuales entre salarios, dividendos y rentas de propiedades. Su mansión en Colonia San Pedro Garza García había sido adquirida 7 años atrás por 35 millones de pesos, terreno de 2.000 metros cuadrados, construcción de 900 metros cuadrados, 4 niveles, 6 recámaras cada una, con baño privado, vestidor, alberca olímpica climatizada de 25 metros, cancha de tenis profesional, iluminada, garage subterráneo para 12 vehículos, donde mantenía colección de automóviles de lujo, incluyendo Mercedes-Benz clase S, valuado en 3.200.000 pesos, BMW Serie 7 de 2.800.000 pesos, Porsche Cayenne de 2.500.000 pesos y Tesla Model X de 2.100.000 pesos. Vivía con su esposa Mónica Garza Villarreal, 47 años, exmodelo de pasarela, que había dejado carrera al casarse hace 23 años, ahora dedicada completamente a cirugías estéticas, tratamientos de belleza y eventos sociales de alta sociedad regiomontana. Sus 2 hijos, Ricardo Jr., de 22 años, estudiando maestría en negocios en universidad privada de Houston, Texas, con colegiatura de $50.000 anuales, pagada completamente por papá, y Sofía, de 19 años, estudiando diseño de moda en Milán, Italia, con gastos de 60.000 euros anuales. Y viviendo también en la mansión, trabajaban 3 empleados domésticos internos, Lupita Ramírez, cocinera, de 54 años, ganando 7.000 pesos mensuales, trabajando 6 días, semana 12 horas diarias. Juana Torres, empleada de limpieza de 42 años, ganando 6.500 pesos mensuales, y Marcos Hernández, jardinero y chofer de 38 años, ganando 7.500 pesos mensuales. La noche del 12 de marzo había comenzado con tormenta eléctrica masiva azotando Monterrey, área metropolitana, precipitación de 75 milímetros en 2 horas, vientos de 80 kilómetros por hora, relámpagos constantes iluminando cielo oscuro, truenos retumbando, haciendo vibrar ventanas. Temperaturas habían caído a 11 grados centígrados, inusualmente frío para marzo, con sensación térmica
de 6 grados por viento helado, calles de San Pedro, convertidas en ríos temporales, sistemas de drenaje, sobrepasados agua corriendo torrencialmente, arrastrando hojas, ramas, basura. Ricardo había llegado a casa 7:15 de la noche, después día particularmente satisfactorio, donde había cerrado contrato gubernamental de 200 millones de pesos para construir hospital público en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Contrato ganado mediante soborno de 4 millones de pesos pagados en efectivo al secretario de Salud estatal, quien había manipulado proceso de licitación descalificando competidores con ofertas más bajas y mejores calificaciones técnicas. Llegando a mansión, había estacionado su Mercedes en garage subterráneo, climatizado, seco, entrando casa por elevador privado, directo a nivel principal, donde Mónica lo había recibido besándolo superficialmente en mejilla, preguntando cómo estuvo su día. Ella vestía conjunto deportivo de marca italiana de 30,000 pesos. Acababa de regresar de clase privada de pilates con entrenadora personal en gimnasio exclusivo de San Pedro, donde membresía costaba 25,000 pesos mensuales. Ricardo había querido celebrar cierre del contrato con cena especial y alrededor de 8:30 había ordenado sushi premium de restaurante japonés exclusivo, Sushi Ito Signature, ubicado en Valle Oriente. Pedido incluía sashimi de atún, grado sushi, rollos especiales premium sake importado total. De pedido 1,200 pesos más, propina sugerida de 180 pesos y tarifa de envío de 120 pesos. Aplicación de entrega indicaba tiempo estimado de llegada 9:05 de la noche, pero tormenta había complicado entregas en toda la ciudad, causando retrasos masivos. Ricardo y Mónica habían cenado aperitivos ligeros, esperando el sushi, él revisando correos en su iPad, ella navegando Instagram, viendo fotos de amigas de alta sociedad en viajes a Europa. Minutos pasaban y pedido no llegaba. Ricardo comenzando a impacientarse, revisando aplicación constantemente, viendo qué repartidor estaba en camino, pero moviéndose lentamente debido a condiciones climáticas devastadoras. 9:05 pasaron, luego 9:15, luego 9:25. Ricardo cada vez más furioso, golpeando mesa con puño, maldiciendo insultos sobre incompetencia del repartidor, amenazando con calificación de una estrella y queja formal a la empresa. Lo que Ricardo no sabía, mientras maldecía cómodamente seco en su mansión climatizada, era que el repartidor, batallando desesperadamente en las calles inundadas bajo tormenta brutal, no era simplemente Miguel Ángel Soto, nombre registrado en aplicación, sino que era Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, el Creador del universo, quien había decidido encarnarse una vez más, caminando entre humanidad, específicamente en Monterrey, México específicamente, trabajando como repartidor de comida, ganando apenas 120 pesos por entrega, más propinas que casi nunca llegaban, probando si alguien en esta ciudad de desigualdad obscena, donde ultra ricos vivían en mansiones de 30 millones, mientras trabajadores ganaban 5,000 pesos mensuales, tenía aunque sea vestigio microscópico de compasión, humanidad, reconocimiento de dignidad en los más humildes. Jesús había tomado forma de joven mexicano de 28 años, aparentes altura, promedio 1,75 m, complexión delgada, rostro amable, ojos profundamente compasivos, color café oscuro, que parecían mirar directamente dentro del alma de quien los encontraba, cabello negro corto, uniforme barato de repartidor, chamarra delgada totalmente inadecuada para clima frío lluvioso, pantalones de mezclilla baratos, zapatos deportivos gastados con suela, despegándose permitiendo que agua helada empapara sus calcetines, sus pies. Conducía motocicleta, Honda modificada de tercera mano, valuada en 12,000 pesos, que constantemente se descomponía, requiriendo reparaciones que comían sus ganancias escasas. Esa noche había aceptado
aceptado entrega del pedido de sushi de Ricardo porque aplicación ofrecía bono extra de 50 pesos por completar entrega en zona San Pedro durante tormenta, ya que casi ningún repartidor quería arriesgarse. Jesús había recogido pedido del restaurante 9:15 minutos. Había protegido bolsa térmica con cuidado extraordinario, envolviéndola en bolsa plástica adicional, colocándola dentro de mochila térmica especial que había comprado con sus propios ahorros, asegurándose que comida llegara a perfecto estado a pesar de condiciones climáticas infernales. Luego había montado su motocicleta destartalada y había comenzado viaje de 8 kilómetros desde Valle Oriente hasta Colonia San Pedro, mansión de Ricardo. El viaje que normalmente tomaba 15 minutos se había convertido en odisea de 45 minutos, navegando calles convertidas en ríos, evitando ramas caídas, árboles derribados, semáforos sin funcionar por apagones parciales, viento empujando motocicleta peligrosamente hacia carriles contrarios, lluvia golpeando rostro como agujas heladas, penetrando ropa, empapándolo completamente, hasta huesos, temperatura corporal, cayendo peligrosamente hipotermia, comenzando a afectar coordinación motora 2 veces. Casi había chocado cuando ráfagas de viento desestabilizaron motocicleta. Una vez había tenido que frenar abruptamente cuando camión grande pasó a alta velocidad, creando ola de agua sucia que lo empapó aún más, cubriendo completamente lentes de motocicleta, forzándolo a detenerse en cuneta, limpiarlos con manos temblorosas, sus manos expuestas sin guantes, porque no podía permitirse comprar guantes adecuadas. Estaban entumecidas, rojas, hinchadas, apenas capaces de sentir controles de motocicleta, dolor agudo subiendo brazos. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, dientes castañeando, labios azulados, señales claras de hipotermia moderada, pero continuaba adelante porque había aceptado la entrega y cumpliría su compromiso sin importar costo personal. Aplicación de entrega vibraba constantemente con mensajes automáticos preguntando su ubicación, notificándole que cliente estaba impaciente, que debía apurarse, que su calificación estaba en riesgo. Finalmente, a las 9:32 minutos después de batalla épica contra elementos naturales, Jesús llegó a la entrada de Colonia San Pedro Garza García, donde guardia de seguridad privada en caseta climatizada, seca, confortable, lo había detenido preguntándole de manera despectiva a dónde iba, mirándolo con disgusto obvio por su apariencia empapada. Miserable, Jesús había explicado pacientemente, humildemente, que traía entrega de comida para señor Ricardo Villarreal, mostrando número de dirección en aplicación. Guardia había revisado lista de entregas esperadas, finalmente abriendo reja con gesto despectivo, sin decir palabra, ni ofrecer aunque sea trapo para secarse, advirtiendo que mejor no ensuciara las calles limpias de la colonia. Jesús había continuado 3 cuadras más hasta llegar finalmente a mansión imponente de Ricardo, portón eléctrico alto de hierro forjado, muro perimetral de nines 4 metros altura, cámaras de seguridad, múltiples, iluminación exterior espectacular, jardines perfectamente mantenidos visibles incluso bajo tormenta. Jesús detuvo motocicleta frente al portón 9:36 minutos, habiendo tomado 51 minutos, completar entrega programada para 25, presionó botón de intercomunicador con dedos entumecidos, apenas funcionales, esperó tiritando bajo lluvia torrencial que no mostraba señales de disminuir mientras agua corría por su rostro, su cabello empapado, su ropa pegada a cuerpo delgado temblando violentamente. Intercomunicador crepitó y voz femenina irritada de Mónica preguntó quién era. Jesús respondió con voz calmada, respetuosa, aunque temblorosa por frío, que traía entrega de comida de sushi. ¿Hito para señor Villarreal? Mónica respondió con tono despectivo, que ya era hora, que habían estado esperando 40 minutos, que la comida mejor estuviera perfecta o no recibirían propina. Jesús había respondido humildemente que había hecho todo lo posible para llegar rápido, a pesar de tormenta, que comida estaba protegida y en buen estado.
estado, Mónica había presionado botón, abriendo portón eléctrico, lentamente instruido que fuera a puerta principal. Jesús había empujado motocicleta por camino circular de entrada, pavimentado con adoquines importados italianos, valuados en 2.000 pesos metro cuadrado, deteniéndose frente a escaleras de mármol travertino que conducían a puerta principal masiva de caoba, tallada a mano importada de Honduras, valuada en 250.000 pesos. Había bajado de motocicleta con piernas temblorosas, casi perdiendo equilibrio por entumecimiento, extremidades, tomado mochila térmica, abierto cuidadosamente, extraído bolsa de comida, verificando que todo estuviera intacto, seco, protegido, milagrosamente a pesar de condiciones horrendas. Subió escaleras de mármol, dejando huellas mojadas que inmediatamente eran lavadas por lluvia continua, llegando a puerta masiva donde presionó timbre escuchando melodía electrónica elaborada de 8 notas, resonando dentro de mansión. La puerta se abrió y apareció Ricardo Villarreal en persona, vestido con pants de diseñador de marca Armani, valuados en 25.000 pesos, sudadera de cachemira de 18.000 pesos, pantuflas de piel italiana de 8.000 pesos, cabello perfectamente peinado con gel de marca exclusiva, rostro mostrando expresión de disgusto absoluto, irritación profunda, mientras sus ojos recorrían de arriba a abajo al joven repartidor. Empapado, temblando frente a él, inmediatamente Ricardo había comenzado hablando antes. Que Jesús pudiera siquiera saludar o disculparse por retraso, con voz alta, autoritaria, llena de desprecio venenoso, diciendo literalmente estas palabras exactas que quedarían registradas eternamente en libros de cielo como evidencia de su corazón corrompido. 45 minutos esperando mi comida. 45 minutos. He estado aquí hambriento, esperando mientras tú, ¿qué estabas haciendo? Paseando, dando envueltas por la ciudad. Mira nada más cómo llegas todo mugroso, empapado, goteando agua, ensuciando mi entrada de mármol italiano que costó más de lo que tú ganas en un año completo, probablemente. Jesús había respondido con voz tranquila, respetuosa, aunque temblando notoriamente por hipotermia, que se disculpaba por retraso, que había hecho su mejor esfuerzo. Pero tormenta había complicado tráfico, que comida había sido protegida cuidadosamente y estaba en perfectas condiciones, extendiendo bolsa hacia Ricardo con manos temblorosas azuladas. Ricardo había arrebatado bolsa bruscamente abierto, inspeccionando contenido, sacando cada contenedor de sushi, verificando que estuviera todo ordenado. Encontró que faltaba un set de palillos desechables que restaurante había olvidado incluir, y esto desató su furia completamente, gritando ahora con voz que resonaba en vecindario: ni siquiera pueden hacer su trabajo correctamente, incompetentes, inútiles, me cobran 1.200 pesos y ni palillos traen. ¿Cómo? Se supone que voy a comer sushi sin palillos, con las manos como animal. Jesús había comenzado a explicar con paciencia sobrenatural que el restaurante había preparado pedido que él solamente había recogido y entregado, que podía regresar al restaurante a conseguir palillos si señor Villarreal deseaba, aunque eso tomaría otros 50 minutos, ida y vuelta bajo tormenta. Pero Ricardo no quería escuchar soluciones, quería descargar su ira acumulada de día, quería ejercer su poder sobre alguien completamente vulnerable, incapaz de defenderse, alguien que dependía de propina de él para sobrevivir. Continuó su diatriba cruel diciendo: tú y todos como tú son la razón por la que este país está como está, flojos, irresponsables, sin educación, sin ambición, conformándose con trabajos de muertos de hambre, repartiendo comida en motocicletas destartaladas. Mira nada más tu moto, parece que la sacaste del basurero, y tú también pareces sacado del basurero, todo empapado como perro callejero trayendo quién sabe qué enfermedades, gérmenes a mi casa. Mónica había aparecido detrás de Ricardo, observando la escena con expresión de disgusto, también añadiendo su propio veneno. Ricardo tiene razón. Además, mira, está goteando agua por todo nuestro pórtico de mármol. Vamos a tener que llamar a Juana.
para que limpie esto inmediatamente. Esta gente no tiene ninguna consideración. Jesús permaneció en silencio bajo este ataque verbal, sus ojos compasivos mirando directamente a Ricardo con expresión que no era de enojo ni resentimiento, sino de tristeza profunda infinita, como si estuviera viendo Alma condenándose a sí misma y lamentando pérdida eterna. Ricardo malinterpretó esa mirada como sumisión, debilidad, cobardía, y esto lo envalentonó aún más, haciéndolo sentir poderoso, superior, dominante. Señaló con dedo acusador al rostro de Jesús diciendo: «Y ni se te ocurra esperar propina después de este servicio pésimo. 45 minutos tarde comida fría, olvidando palillos ensuciando mi entrada. No mereces ni un peso adicional. De hecho, voy a reportarte a la aplicación. Voy a poner calificación de 1 estrella. Voy a escribir reseña explicando qué clase de servicio porquería dan ustedes». Jesús finalmente habló con voz suave pero firme, que cortaba a través del ruido de lluvia y truenos, diciendo con autoridad tranquila que enviaba escalofríos: «Señor Villarreal, la comida no está fría, está a temperatura perfecta, porque la protegí con mi propio cuerpo, bajo esta tormenta, durante 50 minutos. El restaurante olvidó los palillos, no yo, y llegué tarde, porque valoré más entregar su comida en perfectas condiciones que llegar rápido con comida arruinada. Pero entiendo su frustración y acepto que no me dé propina, es su derecho completamente». Ricardo se había sorprendido momentáneamente por la dignidad tranquila en voz de este repartidor empapado, que se atrevía a contradecirlo educadamente, a defender su trabajo, pero rápidamente su sorpresa se convirtió en más rabia. ¿Cómo se atrevía este don? Nadie a hablarle de esa manera a él. Ricardo Villarreal, a cuestionarlo, dio un paso hacia adelante, invadiendo espacio personal de Jesús, su rostro, a centímetros del rostro del joven repartidor, y dijo, con voz baja amenazante: «Tú no entiendes nada, imbécil. Yo te pago, tú sirves, es así de simple. Tú no tienes derechos de contradecirme, de explicarme nada. Tu trabajo es traer comida caliente completa rápido y callarte la boca, agradecer cualquier migaja de propina que yo decida darte, si es que decido darte algo. Ahora lárgate de mi propiedad, antes que llame a seguridad para que te saquen, y no vuelvas nunca a aceptar entregas a esta dirección, porque te voy a reportar bloqueado permanentemente». Jesús sostuvo la mirada de Ricardo por 3 segundos, eternos que parecieron congelar el tiempo mismo, mientras lluvia caía alrededor y truenos retumbaban en cielo oscuro. Esos ojos profundos, color café oscuro del repartidor, pareciendo penetrar hasta lo más profundo del alma de Ricardo, viendo cada secreto, cada pecado, cada crimen, cada traición, cada acto de corrupción, registrado en libros eternos del cielo. Luego, sin decir palabra adicional, Jesús había dado media vuelta, bajado escaleras de mármol, subido a su motocicleta destartalada y arrancado, desapareciendo en la noche tormentosa, dejando a Ricardo parado en puerta con bolsa de sushi en manos, sintiendo extrañamente incómodo, perturbado por esa mirada final, como si hubiera sido juzgado pesado y encontrado absolutamente deficiente. Ricardo cerró puerta, bruscamente regresando a comedor, donde él y Mónica cenaron el sushi en silencio, incómodo. La comida estaba de hecho en temperatura perfecta, sabor exquisito, exactamente como siempre, pero Ricardo apenas podía saborearla, sintiendo nudo extraño en estómago, inquietud inexplicable en su espíritu, como si acabara de cometer error terrible e irreversible. Mónica había intentado conversación ligera, comentando sobre evento social próximo fin de semana, pero Ricardo respondía con monosílabos distraído. Después de cenar, había subido a su oficina privada en 3er piso de la mansión, espacio diseñado específicamente para trabajo nocturno con escritorio ejecutivo, silla ergonómica, premium librero de caoba conteniendo libros de negocios que nunca había leído, pero que se veían impresionantes. Ventanal, con vista a Monterrey, iluminado en distancia. Abrió aplicación de entrega en su teléfono, iPhone Pro Max, de 38,000 pesos. Navegó hasta sección de calificar entrega y, cumpliendo su amenaza,
Puso calificación de 1 estrella, 1 de 5 posibles, seleccionó todas las opciones negativas disponibles. Entrega tarde, comida fría, pedido incompleto, repartidor grosero, no recomendaría. En sección de comentarios escritos, escribió reseña venenosa de 200 palabras, describiendo repartidor como incompetente, sucio, irrespetuoso, amenazando nunca volver a usar servicio si no garantizaban mejores repartidores. Presionó botón de enviar sintiendo satisfacción mezquina, pequeña, imaginando cómo esta calificación afectaría el promedio del repartidor, posiblemente costándole su trabajo, o al menos reduciendo dramáticamente sus oportunidades de recibir entregas futuras, significando menos ingresos para sobrevivir. Lo que Ricardo no sabía era que en el momento exacto que presionó botón de enviar esa calificación maliciosa, injusta contra Cristo, disfrazado, ángeles en cielo, habían registrado ese acto específico en libros eternos como evidencia adicional de corazón completamente corrompido por orgullo y desprecio hacia prójimo, especialmente hacia los más vulnerables, necesitados de sociedad. Esa misma noche, mientras Ricardo dormía en cama king size de 120,000 pesos con sábanas de seda egipcia de hilo, 1,400 colchón premium importado en habitación climatizada a temperatura perfecta de 20 grados, Jesús, el repartidor empapado, había conducido su motocicleta destartalada de regreso a su vivienda, pequeño cuarto, rentado en Colonia Independencia, el mismo barrio pobre donde Ricardo había nacido décadas atrás, espacio de 18 metros cuadrados, con baño compartido, cocineta eléctrica de 2 hornillas, cama individual, colchón delgado, gastado pared con humedad por filtraciones, techo con manchas de agua, renta de 1,800 pesos mensuales, consumiendo casi 30% de sus ingresos, promedio de 6,000 pesos mensuales como repartidor. Había llegado a casa 1:15 de la madrugada después de completar 3 entregas adicionales bajo tormenta, que finalmente había amainado cerca de medianoche. Sus ganancias totales de esa noche, después de 11 horas trabajando, fueron 540 pesos antes de descontar gasolina de 120 pesos y reparación urgente de motocicleta de 200 pesos, dejándolo con ganancia neta de 220 pesos, menos de 20 pesos por hora. Se había quitado ropa empapada colgándola para secar, duchado con agua tibia escasa, calentador funcionando intermitentemente, puesto ropa seca, limpia, cenado. Sopa instantánea de 10 pesos, su única comida desde desayuno de huevo con tortilla 14 horas atrás. Antes de dormir, se había arrodillado junto a su cama, como hacía todas las noches, y había orado con voz suave al Padre Celestial. Padre, gracias por este día, por oportunidad de servir, por cada persona que conocí hoy, especialmente por Ricardo Villarreal Sánchez, cuyo corazón está tan endurecido por orgullo y riqueza que ya no puede ver tu imagen en rostros de los pobres. Padre, dame sabiduría para saber cómo alcanzar su corazón antes que sea demasiado tarde para su alma eterna. Amén. Luego se había acostado en su cama delgada, cerrando ojos, y en ese momento su apariencia humana comenzó a cambiar sutilmente, piel brillando levemente con luz sobrenatural, ojos aunque cerrados, emanando resplandor dorado suave, presencia llenando cuarto humilde, con gloria indescriptible, porque este no era simplemente Miguel Ángel Soto, repartidor pobre, sino Jesucristo, Rey de Reyes, quien había elegido experimentar pobreza, humillación, trabajo explotador, para entender completamente sufrimientos de los más pequeños y simultáneamente probar corazones de humanidad, revelando quienes verdaderamente lo amaban, sirviendo a los necesitados, y quienes solo profesaban fe mientras despreciando a los pobres. Los días siguientes comenzaron
vieron desarrollarse eventos que inicialmente parecían coincidencias, pero pronto revelarían ser juicio divino directo sobre Ricardo y su imperio corrupto construido sobre explotación, sobornos y desprecio hacia vulnerable. El 13 de marzo, solo un día después del incidente con repartidor Ricardo, llegó a oficinas corporativas en Torre Dataflux, como todas las mañanas, 8:15, saludando secretaria ejecutiva Gabriela Mendoza con tono condescendiente paternalista, ordenando café americano negro sin azúcar, como siempre, entró a su oficina espectacular, piso 25 vista panorámica, encendió computadora y encontró correo electrónico de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, notificándole que Grupo Villarreal había sido seleccionado para auditoría fiscal exhaustiva de últimos 5 años fiscales. Carta requería presentar documentación completa de ingresos-gastos, declaraciones, transacciones bancarias, contratos con gobierno dentro de 15 días hábiles. Ricardo sintió primera punzada de preocupación real porque sabía perfectamente que sus libros contables contenían 2 juegos paralelos. Uno oficial presentado a autoridades mostrando ingresos reducidos, gastos inflados, para minimizar impuestos pagados, y otro real, registrando transacciones verdaderas, incluyendo sobornos pagados a funcionarios, transferencias a cuentas offshore en Islas Caimán, evasión masiva que, si descubierta, resultaría en cargos criminales, décadas de prisión, pérdida total de fortuna. Inmediatamente llamó a su contador jefe, Armando Gutiérrez, CPA, quien había manejado esquemas de evasión fiscal durante años, instruyéndole preparar documentación limpia, ocultar cualquier evidencia de irregularidades. Armando había respondido nerviosamente que lo intentaría, pero que auditorías de Hacienda habían mejorado dramáticamente últimos años, usando inteligencia artificial para detectar inconsistencias que sería extremadamente difícil ocultar, todo especialmente con solo 15 días para preparar. Ese mismo día por la tarde, Ricardo recibió llamada de su contacto principal en Gobierno de Tamaulipas, licenciado Julio Robles, subsecretario de Salud, quien había recibido soborno de 4 millones de pesos para manipular licitación del contrato de hospital de 200 millones. Julio sonaba aterrorizado al teléfono, explicando que Fiscal Anticorrupción Federal había iniciado investigación sobre licitación, que alguien había presentado denuncia anónima con evidencia detallada de fraude, que investigadores habían solicitado todos documentos relacionados con proceso de adjudicación, que probablemente pronto convocarían a Julio para interrogatorio bajo juramento. Ricardo sintió sudor frío corriendo por su espalda, porque si Julio quebraba bajo presión, revelaría todo el esquema, implicando directamente a Ricardo y potencialmente enviándolo a prisión federal por fraude contra gobierno, delito penado con hasta 15 años prisión. Intentó calmar a Julio recordándole que ambos habían acordado mantener silencio absoluto, que negación total era mejor estrategia, que ninguna evidencia física existía vinculándolos directamente. Pero Julio respondió temblorosamente que alguien aparentemente había fotografiado reunión secreta que habían tenido en restaurante privado de Ciudad Victoria, donde Ricardo había entregado soborno en efectivo dentro de portafolio ejecutivo, que tenía miedo que evidencia fuera suficiente para procesarlos a ambos. Ricardo colgó teléfono sintiendo pánico creciente por primera vez en décadas, sintiéndose completamente fuera de control, vulnerable, expuesto. El 14 de marzo, 2 días después del incidente con el repartidor, Ricardo recibió citatorio formal de Fiscalía General de la República para comparecer como testigo en investigación sobre posibles irregularidades en contratos gubernamentales obtenidos por Grupo Villarreal durante últimos 8 años. Documento legal requería su presencia en oficinas de Fiscalía en Ciudad de México, 17 de marzo, con advertencia que negarse a comparecer resultaría en orden de aprehensión. Contrató inmediatamente al mejor abogado penalista de Monterrey,
Monterrey, licenciado Fernando Maldonado, especializado en casos de corrupción gubernamental, cuyas honorarios eran 50,000 pesos por hora, consultó explicando situación. Fernando había escuchado atentamente, luego dado evaluación brutal. Ricardo, hablando francamente, estás en problemas serios, muy serios. Si tienen evidencia fotográfica del intercambio de efectivo, si tu contacto en gobierno coopera con fiscalía, si pueden rastrear movimientos bancarios vinculándote a cuentas offshore, probablemente enfrentas cargos formales por cohecho, fraude, peculado, evasión fiscal, posiblemente lavado de dinero. Estamos hablando potencialmente de 20 a 30 años, prisión federal, pérdida total de activos, bajo leyes de extinción de dominio. Tu única esperanza real es cooperar completamente con fiscalía, convertirte en testigo protegido contra otros funcionarios corruptos más grandes que tú, a cambio de reducción de sentencia. Ricardo había salido de oficina de Fernando sintiéndose mareado, nauseabundo. Su mundo perfecto, cuidadosamente construido durante décadas, colapsando en cuestión de días. Esa noche no pudo dormir dando vueltas en cama, mientras Mónica dormía profundamente a su lado, inconsciente de catástrofe desarrollándose. Levantó 3 de la madrugada, bajó a cocina, sirvió whisky escocés de 50 años, valuado en 80,000 pesos, botella, se sentó en oscuridad bebiendo directamente de vaso cristal cortado, importado, pensando cómo había llegado a este punto. Recordó claramente, vívidamente, escena de 3 noches atrás. Repartidor joven empapado, temblando bajo lluvia torrencial, trayendo comida protegida perfectamente a pesar de condiciones horrendas, y cómo el Ricardo lo había tratado como basura desechable, despreciable, indigna de respeto básico, humanidad. Recordó esos ojos profundos compasivos del repartidor, mirándolo con tristeza infinita, como si viendo alma, condenándose a sí misma. Por primera vez en décadas sintió algo parecido a remordimiento, vergüenza, culpa genuina, no porque hubiera tratado mal al repartidor, sino porque temía que de alguna manera ese incidente hubiera desencadenado cadena de eventos sobrenaturales, llevándolo a destrucción. Sacudió cabeza, intentando desechar pensamiento ridículo, supersticioso. ¿Cómo podría repartidor desconocido tener algo que ver con auditorías fiscales, investigaciones de corrupción, denuncias anónimas? Era simplemente mala suerte, timing horrible, coincidencia desafortunada, nada más. Pero inquietud persistía en fondo de su mente, susurro sutil, sugiriendo que tal vez, solo tal vez, había ofendido a alguien mucho más poderoso de lo que imaginaba. El 15 de marzo, 3 días después del incidente, Ricardo llegó a oficinas corporativas, encontrando a 37 de sus 427 empleados reunidos en lobby principal, con pancartas exigiendo aumentos salariales, mejores condiciones laborales, respeto, dignidad humana básica. Líder de grupo era José Luis Moreno, obrero de construcción de 34 años, que había trabajado para Constructora Villarreal durante 9 años, ganando todavía salario mínimo de 5,200 pesos mensuales, sin aumentos, sin prestaciones más allá de las mínimas legalmente requeridas, sin equipo de seguridad adecuado, trabajando frecuentemente 10-12 horas diarias, sin pago de tiempo extra. José Luis sostenía megáfono improvisado gritando: «Señor Villarreal, durante años hemos construido sus edificios, sus desarrollos residenciales de lujo, generando millones de pesos de ganancias. Mientras usted nos paga salarios de hambre, nos trata como animales de carga, desechables, explotables. Hoy exigimos aumento inmediato a 8,000 pesos mensuales, equipo de seguridad completo, pago de horas extras, respeto básico, o nos vamos todos a huelga, paralizando todas sus construcciones». Ricardo había bajado de su Mercedes furioso, caminando directamente hacia José Luis, enfrentándolo cara a cara, diciendo con voz llena de amenaza, apenas controlada: «José Luis, tú y todos estos ingratos tienen exactamente 5 minutos para regresar a sus trabajos o están todos despedidos. Inmediatamente, permanentemente, sin indemnización, sin referencias. Y me aseguraré personalmente que ninguna otra construcción
constructora en Monterrey los contrate nunca trabajarán en construcción nuevamente en esta ciudad. José Luis había sostenido su mirada sin retroceder, respondiendo con voz firme: «Despídanos entonces, señor Villarreal. Veremos qué tan bien funcionan sus proyectos sin trabajadores. Veremos cómo explica a sus clientes por qué construcciones están paralizadas indefinidamente. Además, grabamos esta conversación y la enviaremos a medios de comunicación, a Secretaría del Trabajo, dejando que público juzgue quién tiene razón aquí». Ricardo había quedado atónito, momentáneamente sorprendido por valentía inesperada de trabajador que siempre había sido sumiso, obediente. Miró alrededor, viendo que varios empleados sostenían teléfonos celulares grabando intercambio, que reporteros de 2 medios locales habían llegado aparentemente notificados por empleados fotografiando escena. Calculó rápidamente opciones, dándose cuenta que despedir a 37 trabajadores públicamente durante huelga legítima generaría publicidad masivamente negativa, potencialmente atrayendo más escrutinio de autoridades laborales, justo cuando ya enfrentaba auditorías fiscales, investigaciones criminales. Tragó orgullo, forzó sonrisa falsa y dijo con voz forzadamente calmada: «José Luis y compañeros, entiendo sus preocupaciones son válidas. Programaremos reunión formal mañana para discutir detalladamente sus peticiones, encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. Mientras tanto, les pido regresar a trabajos para mantener proyectos en marcha». José Luis había consultado brevemente con compañeros, luego respondido: «Daremos 24 horas, señor Villarreal, pero si mañana 4 de la tarde no hay acuerdo concreto, escrito firmado, salimos todos permanentemente». Trabajadores se habían dispersado gradualmente, dejando a Ricardo parado en lobby, sintiendo humillación profunda. Nunca antes en su carrera había sido forzado a negociar con empleados. Siempre había sido él dictando términos. Ellos, aceptando o saliendo ahora roles, habían invertido y odiaba cada segundo de ello. Esa tarde, en privacidad de su oficina, Ricardo había investigado quién había organizado la protesta súbita, descubriendo que José Luis había estado contactando sindicato de trabajadores de construcción, que abogados laborales pro bono habían asesorado a empleados sobre derechos legales, que medios de comunicación habían sido alertados específicamente para documentar evento. Alguien claramente había orquestado esto, cuidadosamente, timing perfecto, justo cuando Ricardo estaba más vulnerable, enfrentando múltiples crisis simultáneas. Comenzó a sospechar que todas estas calamidades súbitas no podían ser simples coincidencias, que algo estaba coordinando su destrucción sistemática. Pero ¿quién? ¿Por qué? Ahora, esa noche había cenado solo. Mónica había salido a evento social con amigas, sentado en comedor masivo diseñado para banquetes de 20 personas, comiendo filet mignon de 300 pesos, preparado por Lupita cocinera, pero carne. Sabía como aserrín en su boca, sin sabor, sin placer, mientras mente giraba obsesivamente tratando de entender qué estaba sucediendo, cómo detenerlo. El 16 de marzo, 4 días después del incidente con repartidor Ricardo, despertó encontrando portada de periódico El Norte, principal diario de Monterrey, con titular devastador: «Magnate constructor investigado por fraude y corrupción. Grupo Villarreal enfrenta auditorías fiscales e investigaciones criminales federales». Artículo de 3 páginas detallaba todas las investigaciones en curso, citando fuentes anónimas dentro de Fiscalía General, describiendo esquemas de sobornos, evasión fiscal, contratos amañados, incluyendo específicamente contrato del hospital en Tamaulipas. Peor aún, artículo incluía fotografía granulada, pero claramente reconocible, de Ricardo entregando portafolio ejecutivo a Julio Robles en restaurante privado de Ciudad Victoria,
exactamente la evidencia fotográfica que Julio había mencionado días atrás. Ricardo sintió terror absoluto puro porque ahora no solo enfrentaba investigaciones privadas, sino escándalo público masivo, su reputación construida durante décadas, destruida instantáneamente, su nombre convertido en sinónimo de corrupción empresarial en ciudad donde alguna vez había sido respetado, admirado, envidiado. Teléfono comenzó sonando incesantemente, reporteros solicitando entrevistas, clientes cancelando contratos, inversionistas retirando fondos, socios demandando explicaciones. Mónica gritándole histéricamente desde sala, exigiendo saber qué demonios estaba sucediendo, si perderían todo su dinero, su casa, sus autos, su estilo de vida de lujo. Había intentado llamar a sus hijos Ricardo Jr. en Houston y Sofía en Milán, pero ambos habían visto noticias en Internet y estaban furiosos, avergonzados, preguntando cómo podía haberlos expuesto a tal humillación pública si compañeros de universidad. Ahora los miraban como hijos de criminal corrupto. Había pasado día entero encerrado en oficina, en casa, negándose a salir a enfrentar mundo, rechazando llamadas, ignorando correos, bebiendo whisky directamente de botella. Por primera vez en vida adulta, Ricardo Villarreal se sintió completamente derrotado, impotente, sin control, sin opciones, sin salida visible. Esa noche, cerca de medianoche, borracho, desesperado, había caído de rodillas en su oficina privada, algo que nunca había hecho desde niñez, cuando Madre Teresa lo forzaba a asistir a misa y había gritado al techo: «Dios, si existes, si me estás castigando, si enviaste todas estas calamidades contra mí, por favor, detente, por favor, dame señal, dame oportunidad de arreglar esto, haré lo que sea, solo detén esta destrucción». Esperó en silencio por 5 minutos, 10 minutos, pero no hubo respuesta, no hubo señal, solo silencio vacío y su propia respiración pesada. Se levantó tambaleándose, convenciéndose que estaba siendo ridículo, supersticioso, que no. Había Dios observando, juzgando que todo era simplemente mala suerte, enemigos de negocios, vengándose, timing horrible, coincidencias desafortunadas, nada más. El 17 de marzo, 5 días después del incidente, Ricardo compareció ante Fiscalía General de la República en Ciudad de México, acompañado por su abogado Fernando Maldonado. Entró edificio gubernamental austero, oficinas burocráticas, fluorescentes en techo, archivadores metálicos, paredes color beige, desgastado, completamente opuesto al lujo. De sus oficinas corporativas fue conducido a sala de interrogatorio, pequeña mesa metálica, 3 sillas, grabadora digital. En Centro Fiscal Federal, licenciado Roberto Campos, hombre de 58 años, cabello gris, gafas gruesas, expresión severa sin sonrisa, le leyó sus derechos. Le advirtió que cualquier declaración falsa constituiría perjurio adicional con pena de prisión. Durante 4 horas, Roberto había interrogado meticulosamente sobre contratos gubernamentales, proceso de licitación, reuniones con funcionarios públicos, transferencias bancarias, uso de cuentas offshore, mostrando evidencia tras evidencia, fotografías, documentos, registros bancarios, declaraciones de testigos cooperantes, construyendo caso sólido, casi impenetrable. Ricardo había negado todo inicialmente, alegando que contratos fueron ganados legítimamente mediante ofertas competitivas superiores, que reuniones con funcionarios eran normales procedimientos de negocios, que cuentas offshore eran inversiones legítimas, completamente declaradas. Pero Roberto había sonreído fríamente respondiendo: «Señor Villarreal, tengo 12 testigos dispuestos a testificar que usted personalmente pagó sobornos. Tengo registros bancarios mostrando transferencias sospechosas coincidiendo exactamente con fechas de adjudicación de contratos. Tengo grabaciones de audio donde usted discute esquemas de evasión fiscal con su contador. Tengo suficiente evidencia para
para procesarlo por 15 cargos criminales distintos y lograr condena de 25 años, prisión federal mínimo. Ricardo había sentido mundo girando a su alrededor, náusea, subiendo garganta, terror absoluto, paralizando sus pensamientos. Fernando, su abogado, había solicitado receso privado, consultó urgentemente diciendo: Ricardo, es hora de considerar seriamente cooperar con Fiscalía, convertirte en testigo contra funcionarios gubernamentales, más grandes gobernadores, secretarios, directores, a cambio de inmunidad o sentencia reducida. Es literalmente tu única oportunidad de evitar morir en prisión. Ricardo salió de interrogatorio completamente quebrado, devastado, conduciendo de regreso a Monterrey 4 horas viaje en completo silencio, mientras Fernando conducía su Mercedes, permitiéndole procesar realidad de situación. Llegó a Mansión San Pedro, 11 noche, encontrando a Mónica esperándolo sala con abogado de divorcios. Ella había declarado fríamente, calculadamente, que no tenía intención de quedarse casada con criminal condenado, que estaba iniciando procedimientos de divorcio inmediatos, solicitando mitad de todos activos conyugales, más pensión alimenticia de 200,000 pesos mensuales, más quedarse con mansión, más custodia de cualquier propiedad conjunta. Ricardo apenas había reaccionado demasiado agotado emocionalmente para pelear, simplemente asintiendo débilmente. Mónica y su abogado se habían marchado dejándolo solo en mansión enorme, vacía, silenciosa, que de repente parecía prisión de lujo, rodeándolo, sofocándolo. Caminó sin rumbo por habitaciones, recordando cómo solo 6 días atrás había estado en esta misma casa, sintiéndose poderoso, invencible, superior, riéndose, despreciando, repartidor empapado, pobre, vulnerable. Y ahora él mismo estaba quebrado, vulnerable, enfrentando destrucción total de todo lo que había construido. El 18 de marzo, 6º día después del incidente, Ricardo recibió notificación de banco que Grupo Villarreal había sido colocado en lista de vigilancia especial por riesgo de lavado de dinero, que todas cuentas corporativas estaban congeladas, temporalmente pendiente investigación, que líneas de crédito por total de 80 millones de pesos habían sido revocadas inmediatamente. Esto significaba que sin acceso a fondos operativos no podría pagar nóminas de 427 empleados. No podría comprar materiales para proyectos en construcción. No podría cumplir contratos existentes, potencialmente enfrentando demandas por incumplimiento, pérdida de todos proyectos activos. Llamó director de banco, con quien había mantenido relación cordial durante 15 años, pero director se había negado a tomar llamada asistente. Explicó fríamente que banco no podía arriesgarse a asociarse con clientes bajo investigación criminal, que decisión era definitiva e irreversible. Uno por uno sus contactos de negocios, socios, inversionistas, proveedores, comenzaron distanciándose, cortando relaciones, protegiendo sus propias reputaciones, empresas abandonando barco, hundiéndose rápidamente. Empleados de Grupo Villarreal comenzaron renunciando en masa, buscando empleos en otras empresas, antes que Villarreal colapsara completamente, dejándolos sin indemnización, sin referencias. José Luis Moreno, líder de protesta laboral, organizó reunión con todos 427 empleados, votaron unánimemente unirse a huelga general, hasta recibir salarios atrasados, beneficios prometidos, indemnizaciones por años de explotación, proyectos de construcción. Se paralizaron completamente, grúas detenidas, materiales abandonados, obra tras obra, quedando vacía, silenciosa. Esa tarde Ricardo estaba solo en su oficina corporativa, piso 25 de Torre Dataflux, mirando por ventanal panorámico vista de Monterrey, ciudad donde había nacido en pobreza, había ascendido a riqueza obscena y ahora estaba cayendo a ruina devastadora. Recordó palabras de su madre Teresa décadas atrás, cuando era adolescente, ella, una mujer profundamente religiosa, que asistía a misa diariamente a pesar de agotamiento por trabajo de limpieza, le había advertido
advertido: Ricardo, mijo, no importa cuánto dinero ganes, cuánto éxito tengas, si lo haces pisoteando a otros, explotando a pobres, olvidando a Dios, todo se derrumbará eventualmente, porque Dios ve todo, registra todo, y nadie escapa de su juicio. Él había desechado esas palabras como superstición religiosa de mujer ignorante, sin educación, pero ahora resonaban en su mente con fuerza profética terrible. Pensó en repartidor joven de ojos compasivos que había tratado tan cruelmente 6 días atrás y sintió impulso repentino e irresistible de encontrarlo, de disculparse, no porque pensara que cambiaría algo en su situación legal, sino porque sentía peso de culpa, real, genuina. Por primera vez en décadas, abrió aplicación de entrega en su teléfono, buscó historial, encontró entrega del 12 de marzo, nombre del repartidor, Miguel Ángel Soto, calificación actual, 4.3 estrellas de 5, bajada significativamente de 4.9, que tenía antes parcialmente, debido a calificación, de una estrella que Ricardo había dado. Había 132 reseñas totales para Miguel, la mayoría positivas, elogiando puntualidad, cuidado, protección de comida, actitud amable, respetuosa, pero varias recientes de una estrella con comentarios crueles similares a los que Ricardo había escrito claramente, de clientes ricos privilegiados quejándose de retrasos por condiciones climáticas o falta de propinas generosas o simplemente descargando frustraciones personales en trabajador vulnerable. Incapaz de defenderse, Ricardo sintió oleada de remordimiento, vergüenza real, no la preocupación superficial por reputación pública, sino culpa genuina por haber dañado a ser humano inocente, trabajador honesto, que solo intentaba sobrevivir, ganarse vida dignamente. Decidió que debía encontrar a Miguel Ángel, disculparse cara a cara, posiblemente compensarlo económicamente por maltrato. Contactó a gerente regional de aplicación de entrega mediante conexiones empresariales, todavía funcionales. Explicó que necesitaba información de contacto de repartidor específico para asunto personal. Importante gerente inicialmente rehusó, citando políticas de privacidad, pero Ricardo ofreció donación de 50,000 pesos a fondo de apoyo para repartidores. ¿Qué aplicación manejaba gerente? Finalmente aceptó, proporcionando dirección registrada de Miguel Ángel, calle Aramberri, número 234, departamento 6, Colonia Independencia, Monterrey. Ricardo reconoció dirección. Inmediatamente era el mismo barrio donde él había crecido décadas atrás, donde su madre todavía vivía en pequeño departamento que él le había comprado, pero que raramente visitaba. Solo enviaba cheque mensual de 10,000 pesos para sus gastos. Decidió ir personalmente esa misma tarde a buscar a Miguel Ángel, sin guardaespaldas, sin chofer, conduciendo él mismo su Mercedes, saliendo de Torre Data Flux, bajando por avenidas de San Pedro hacia barrios más pobres de ciudad, cruzando División Invisible pero real entre Monterrey de 1900 ricos y Monterrey de trabajadores. Llegó a Colonia Independencia 4:30 tarde, estacionando Mercedes frente a edificio de departamentos de 3 pisos. Construcción de concreto, deteriorada pintura, descascarada, ventanas con rejas oxidadas, escaleras exteriores de metal, ropa colgada secándose en balcones, niños jugando fútbol en calle de tierra, perros callejeros vagando libremente. Subió escaleras metálicas hasta 3er piso, encontró puerta marcada, número 6, tocó 3 veces, esperó escuchando, pasos acercándose dentro. Puerta se abrió revelando no al joven repartidor que esperaba, sino mujer de edad avanzada, 70 y tantos años, rostro arrugado por tiempo, cabello completamente blanco, ojos bondadosos, inteligentes, vestida con ropa simple, limpia delantal de cocina. Ella miró a Ricardo con expresión confundida, claramente notando incongruencia entre su apariencia de hombre rico bien vestido y ubicación de barrio pobre. Preguntó con voz suave: «Sí, señor, ¿en qué puedo ayudarle?» Ricardo
respondió. Buenas tardes, señora. Disculpe molestarla, busco a Miguel Ángel Soto. Entiendo que vive en este departamento. Necesito hablar con él sobre asunto personal importante. Expresión de mujer cambió a tristeza profunda. Sus ojos humedeciéndose ligeramente respondió. Ay, señor Miguel Ángel, era mi nieto. Vivía aquí conmigo, ayudándome con renta, con gastos, trabajando como repartidor de comida. Era buen muchacho, muy trabajador, muy bondadoso, siempre ayudando a vecinos, a quien necesitara. Pero su voz quebró ligeramente. «¿Pero qué señora? ¿Qué pasó? ¿Dónde está él ahora?», preguntó Ricardo, sintiendo inquietud creciente. Mujer lo miró directamente a ojos con intensidad, que lo hizo retroceder ligeramente respondiendo. «Miguel Ángel murió, señor, hace 4 días, 13 de marzo, encontrado en su motocicleta al lado de carretera, entre Monterrey y Saltillo. Aparentemente perdió control, cayó, chocó contra poste, murió instantáneamente, según policía». Ricardo sintió como si piso desapareciera bajo sus pies. Mundo girando, voz atrapada en garganta, mente, negándose a procesar información imposible. El joven repartidor estaba muerto. Había muerto 3 días después de entrega en su mansión, después de que él lo había maltratado, humillado, tratado como basura desechable, dado calificación de una estrella, arruinando sus oportunidades de ingreso. Finalmente logró articular con voz ronca, temblorosa. «Señora, lo siento muchísimo. No sabía, yo había conocido brevemente a Miguel Ángel hace 6 días cuando me trajo entrega de comida. Yo quería disculparme con él por cómo lo traté ese día yo». Voz se quebró, incapaz de continuar. Abuela de Miguel lo miró con expresión extraña, mezcla de compasión y algo más, algo que parecía conocimiento profundo de secreto no revelado. Preguntó: «Usted es señor Ricardo Villarreal, ¿verdad, el hombre de mansión en San Pedro que trató tan cruelmente a mi nieto bajo tormenta esa noche?» Ricardo sintió escalofríos recorriendo columna. ¿Cómo sabía ella su nombre? Miguel Ángel debía haberle contado, pero ¿por qué asintió débilmente, incapaz de negar? Abuela continuó. «Miguel regresó esa noche muy tarde, empapado, exhausto. Me contó sobre entrega en casa de hombre muy rico, muy poderoso, que lo había tratado con desprecio, cruel, sin razón, sin provocación, simplemente porque podía, porque tenía poder, y mi nieto no tenía ninguno. Dijo que nunca había experimentado tal maldad, tal falta de humanidad básica en ningún cliente antes. Pero también dijo algo extraño que me perturbó». Hizo pausa, mirándolo intensamente. «¿Qué dijo, señora? Por favor, dígame», urgió Ricardo, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo crucial importante. Abuela respondió lentamente. «Dijo que ese hombre, el señor Villarreal, estaba en gran peligro espiritual, que su alma estaba oscureciéndose rápidamente por orgullo, avaricia, desprecio hacia prójimo, que si no se arrepentía pronto sería demasiado tarde, que eventos difíciles vendrían a él para romper su corazón orgulloso, obligarlo a reconocer su necesidad de Dios y de perdón». Ricardo sintió terror absoluto, helado, recorriendo venas, porque ¿cómo podía repartidor desconocido haber predicho exactamente lo que había ocurrido últimos 6 días? ¿Cómo podía haber sabido que eventos difíciles vendrían destruyendo imperio, reputación, familia, todo simultáneamente? A menos que su mente rechazaba conclusión obvia, imposible, irracional, pero no podía evitar pensamiento penetrante que ese joven repartidor había sido más, mucho más, que simple trabajador pobre. Abuela continuó, y dijo algo más extraño aún. Dijo que oraría específicamente por usted, señor Villarreal, que pediría a Padre Celestial que enviara circunstancias para ablandar su corazón antes que fuera eternamente demasiado tarde, que usted necesitaba desesperadamente ser salvado de sí mismo, de su propio orgullo, y que cualquier sufrimiento temporal que experimentara sería misericordia comparado con destino eterno
que enfrentaría si continuaba camino actual. Ricardo estaba temblando, ahora no por frío, sino por miedo existencial profundo, reconocimiento aterrador de que había estado jugando con fuerzas sobrenaturales sin siquiera saberlo, que había maltratado, posiblemente ofendido a alguien conectado directamente con poder divino. Logró preguntar con voz apenas audible: «Señora, ¿quién era realmente su nieto? ¿Qué era? ¿Había algo especial diferente en él?» Abuela sonrió tristemente con expresión de conocimiento profundo, misterioso, respondiendo: «Miguel Ángel era mi nieto amado, joven, bondadoso, un trabajador quien cuidaba de mí en mi vejez, pero también era mucho más. Era alguien quien caminaba muy cerca de Dios, quien tenía don especial de ver almas de personas, de conocer sus luchas, sus pecados, sus necesidades espirituales, quien dedicaba noches completas a oración, intercediendo por desconocidos, por clientes groseros, por ricos arrogantes, por pobres sufrientes, por todos, quien decía frecuentemente que Jesús mismo caminaba a tierra disfrazado como pobres, como necesitados, como rechazados, probando si alguien todavía reconocía su imagen divina en los más pequeños». Hizo pausa, dejando que palabras penetraran. Luego agregó suavemente: «Y ahora déjeme preguntarle, señor Villarreal, desde que usted maltrató a mi nieto hace 6 días, ¿qué ha sucedido en su vida? Han venido eventos difíciles destruyendo su mundo perfecto, obligándolo a confrontar su orgullo, su pecado, su necesidad de Dios, exactamente como Miguel predijo que sucedería». Ricardo no podía responder, solo asentir débilmente, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos por primera vez en décadas adultas, sintiendo peso completo de culpa, arrepentimiento, reconocimiento de que había cometido pecado terrible, no solo contra trabajador vulnerable, sino posiblemente contra mensajero directo de Dios, o incluso más aterradoramente contra Cristo mismo, disfrazado, probando su corazón y encontrándolo completamente corrupto, vacío de compasión, humanidad, amor. Abuela lo miró con compasión genuina maternal, tocando su brazo gentilmente, diciendo: «Señor Villarreal, mi nieto está muerto. Su cuerpo fue enterrado ayer en Panteón Municipal. Ceremonia simple, con pocos asistentes, solo familia, vecinos pobres, algunos compañeros repartidores, nadie rico, nadie poderoso, nadie importante, según estándares del mundo, pero ante Dios. Miguel era precioso, valioso, amado, hijo fiel, quien cumplió su propósito en tierra fielmente hasta último día, último aliento, y ahora está en presencia del Padre, recibiendo recompensa eterna, que ningún dinero, ningún poder terrenal, y puede comprar». Hizo pausa dejando que realidad penetrara, luego continuó: «Pero usted, señor Villarreal, todavía está vivo, todavía tiene oportunidad de arrepentirse, de cambiar, de escoger camino diferente, antes que sea eternamente demasiado tarde». Miguel oró por usted pidiendo que Dios le diera oportunidad de salvación, y creo que eventos de últimos días, destruyendo su imperio, su reputación, su matrimonio, su mundo entero, son respuesta directa a esas oraciones, son misericordia de Dios, no castigo, son llamado urgente, desesperado a arrepentirse, mientras tiempo, gracia todavía permanece disponible. Ricardo cayó de rodillas allí mismo, en pasillo angosto de edificio deteriorado de barrio pobre, lágrimas corriendo libremente por rostro, sollozando incontrolablemente décadas de orgullo, arrogancia, dureza de corazón, rompiéndose finalmente bajo peso de verdad divina, confrontando su alma corrupta. Entre sollozos logró articular: lo siento tanto, Dios, perdóname, he sido monstruo, he construido imperio sobre espaldas de pobres, he sobornado, he mentido, he robado, he explotado, he despreciado a necesitados, he tratado a tu hijo, a tu mensajero como basura desechable. Merezco todo lo que me está pasando, merezco prisión, merezco perder todo, merezco condenación eterna, pero por favor, dame oportunidad de arreglar algo, aunque sea poco, de todo el daño que he causado.
Abuela se arrodilló junto a él en piso sucio de concreto, tomó sus manos, temblorosas en las suyas. Arrugadas, cálidas, comenzó. Orar en voz alta. Padre Celestial, aquí está Ricardo Villarreal, hombre que maltrató a Miguel, que explotó a pobres, que vivió vida de orgullo, egoísmo, pero que ahora se arrepiente genuinamente, reconociendo su pecado, su necesidad de tu perdón. Recíbelo, Padre, límpialo, transfórmalo, dale oportunidad de redimir tiempo que le queda de vida, de usar recursos que todavía tiene para bien de tu reino, de los necesitados que por tanto tiempo explotó. Dale sabiduría, coraje, integridad para hacer lo correcto, cueste lo que cueste, en nombre de Jesucristo. Amén. Ricardo repitió, amén, amén, por favor. Dios, amén. Se quedaron arrodillados varios minutos en silencio, solo sonidos de barrio pobre alrededor, niños jugando, perros, ladrando, vecinos, conversando, vida simple, humilde, continuando. Finalmente Ricardo se levantó, ayudando a abuela a levantarse, preguntó, Señora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo honrar memoria de Miguel? ¿Cómo puedo comenzar a reparar todo el daño que he causado? Ella respondió, haga lo que Miguel habría querido que hiciera, use su riqueza, su influencia que le queda para ayudar a pobres, para pagar salarios justos, para tratar trabajadores con dignidad, respeto, para cooperar con autoridades, confesando sus crímenes, aceptando consecuencias justas, para ser ejemplo de arrepentimiento genuino, transformación radical ante mundo que necesita desesperadamente ver que cambio real es posible. Ricardo asintió con determinación renovada, sintiendo que pesada carga de años de pecado comenzaba a levantarse, reemplazada por propósito claro, sentido de misión, de redención posible aunque costosa. Preguntó por funeral de Miguel. Ella le dio dirección de Panteón Municipal. Él prometió visitarla regularmente, ayudarla económicamente, no como caridad condescendiente, sino como obligación moral de compensar parcialmente pérdida de su nieto proveedor. Bajó escaleras metálicas, subió a su Mercedes, condujo directamente a Panteón Municipal, ubicado en periferia este de Monterrey. Área humilde con tumbas simples de concreto, algunas con flores marchitas, mayoría sin adornos elaborados, sin monumentos costosos. Encontró tumba reciente de Miguel Ángel Soto, lápida simple de concreto, con nombre, fechas de nacimiento y muerte, solo 23 años de vida terrestre, inscritas, algunas flores frescas, colocadas probablemente por abuela. Ricardo se arrodilló junto a tumba, colocó su mano sobre concreto frío, comenzó a hablar en voz alta. Miguel, perdóname, hermano, perdóname por no reconocerte, por tratarte como menos que humano, por no ver imagen de Dios en ti, por estar tan cegado por mi orgullo, mi riqueza, mi poder, que no pude ver lo que era obvio, que eras mensajero de Dios. Posiblemente más que mensajero, probándome, y yo fallé completamente la prueba. Lágrimas cayeron sobre tumba, mezclándose con tierra. Pero juro ante Dios, ante tu memoria, que usaré tiempo que me queda, recursos que todavía tengo para intentar reparar daño que he causado. Pagaré a trabajadores lo que merecen, confesaré mis crímenes, aceptaré castigo. Justo ayudaré a pobres como tú ayudaste a tu abuela, a vecinos, a desconocidos. Seré hombre diferente, Miguel, porque tú me mostraste espejo de mi alma corrupta y no puedo no ver seguir viviendo como antes. Se quedó arrodillado 30 minutos hasta que sol comenzó a ponerse, pintando cielo de naranja y púrpura hermoso. Finalmente se levantó sintiendo paz extraña, primera vez en semana de caos. Paz no dependiente de circunstancias externas, sino de conciencia clara de haber tomado decisión correcta. Finalmente, los días siguientes, Ricardo comenzó proceso doloroso, costoso, de transformación radical, desmantelando sistemáticamente imperio corrupto que había construido durante décadas. El 19 de marzo regresó a oficinas de Fiscalía General en Ciudad de México, esta vez sin abogado defensor, y ofreció cooperación completa total, confesando todos crímenes que había cometido: sobornos a funcionarios, evasión fiscal, fraude en contratos, lavado de dinero, explotación laboral, todo documentado.
detalladamente proporcionando nombres, fechas, montos, cuentas bancarias offshore, evidencia que Fiscalía necesitaba para procesar no solo a él, sino docenas de funcionarios corruptos, gobernadores, secretarios, directores alcaldes, quienes habían participado en esquemas durante años. Fiscal Roberto Campos había quedado atónito por confesión voluntaria completa, ofreciendo acuerdo de cooperación, donde Ricardo recibiría sentencia reducida de 8 años, prisión federal, en lugar de 25, a cambio de testimonio contra funcionarios más grandes. Ricardo aceptó, sabiendo que merecía mucho más que 8 años, que misericordia estaba recibiendo, era inmerecida regalo de Dios, dándole oportunidad de redención parcial. El 20 de marzo, convocó reunión de emergencia con todos 427 empleados de Grupo Villarreal en Bodega Grande, donde normalmente almacenaban materiales de construcción, parados sobre plataforma improvisada, mirando mar de rostros trabajadores, muchos enojados, resentidos, desconfiados, esperando más mentiras, más promesas vacías, más explotación. Ricardo tomó micrófono, comenzó a hablar con voz clara, firme, llena de humildad genuina, sin arrogancia anterior. Compañeros trabajadores, amigos, durante años los he explotado, he pagado salarios mínimos mientras ganaba millones, he ignorado sus necesidades, sus familias, su dignidad humana, he tratado a ustedes como recursos desechables, intercambiables, sin valor más allá de labor que podían proveer, y por todo esto les pido perdón, genuino, profundo, sincero. No espero que me perdonen inmediatamente, o tal vez nunca, pero necesito que sepan que reconozco mi pecado, mi culpa, mi responsabilidad. Hizo pausa, viendo sorpresa registrarse en rostros de trabajadores acostumbrados a ser culpados, nunca a recibir disculpas de jefes poderosos. Continuó: hoy anuncio cambios radicales inmediatos efectivos. Primero, todos ustedes recibirán aumento salarial a mínimo 8,000 pesos mensuales, retroactivo a enero de este año. Recibirán cheques esta semana cubriendo diferencia de meses pasados, más compensación por horas extras no pagadas durante últimos 5 años, calculadas conservadoramente, total de aproximadamente 30 millones de pesos distribuidos entre ustedes. Murmullo de asombro recorrió multitud trabajadores, mirándose entre sí incrédulos. José Luis Moreno, líder de huelga, parado al frente, con expresión de shock total. Ricardo continuó: segundo, implementaremos inmediatamente equipo de seguridad completo, certificado para todos trabajadores de construcción, capacitación obligatoria pagada sobre seguridad laboral, seguro médico privado para todos empleados y familias directas, programa de pensiones con contribución empresarial de 5% de salarios, fondo de emergencia para empleados enfrentando crisis médicas o familiares. Más murmullos, ahora mezclados con lágrimas, de algunos trabajadores, mujeres de limpieza, abrazándose. José Luis, limpiando ojos discretamente. Ricardo: tercero y más importante, estoy transfiriendo propiedad de Grupo Villarreal a fideicomiso administrado por comité de empleados electos democráticamente. Ustedes se convertirán en copropietarios de empresa, recibirán participación de ganancias anualmente, tomarán decisiones sobre dirección futuro de compañía. Yo permaneceré temporalmente como asesor, sin poder de voto, hasta que tenga que cumplir sentencia de prisión que enfrentaré por crímenes que he cometido. Ahora explosión de ruido, trabajadores gritando, preguntando, aplaudiendo, llorando, confusión, alegría, incredulidad, mezclándose caóticamente. Ricardo levantó manos pidiendo silencio. Continuó: sé que esto parece increíble, imposible, demasiado bueno para ser verdad, pero es real. Documentos legales serán firmados esta semana ante notario. Abogados laborales independientes revisarán todo para asegurar que no hay trampas, que ustedes están verdaderamente protegidos. Hago esto porque he sido transformado por encuentro con Dios, mediado por joven repartidor llamado Miguel Ángel Soto, quien murió recientemente,
y quien me mostró espejo de mi alma corrupta, obligándome a confrontar mi pecado, a escoger arrepentimiento genuino, redención parcial, sobre orgullo continuo, condenación eterna. Después de reunión, docenas de trabajadores se acercaron a Ricardo, algunos abrazándolo, llorando, agradeciéndole, otros todavía escépticos, preguntando detalles, verificando que no era broma cruel. José Luis finalmente se acercó, extendió mano firmemente Ricardo estrechándola. José Luis dijo con voz emocionada: «Señor Villarreal, no sé qué pasó para cambiar su corazón tan radicalmente, pero en nombre de todos trabajadores, acepto sus disculpas, acepto estos cambios prometidos, supervisaremos cuidadosamente implementación, pero doy gracias a Dios que finalmente alguien con poder escogió hacer lo correcto cueste lo que cueste». Ricardo respondió: «José Luis, no me agradezcas a mí, agradece a Dios y a memoria de Miguel Ángel Soto, repartidor joven, quien pagó precio alto mostrándome mi pecado ahora. Ustedes y yo juntos debemos asegurar que su sacrificio no fue en vano, construyendo empresa que trata trabajadores con dignidad, que refleja valores del reino de Dios, no valores de codicia e explotación que dominan mundo empresarial». Semanas siguientes fueron torbellino de actividad legal mediática personal. Ricardo cumplió todas sus promesas a trabajadores, vendió propiedades personales, incluyendo mansión de San Pedro, colección de autos de lujo, cuentas de inversión para generar fondos necesarios, compensar empleados, pagar restitución a gobierno, cubrir deudas pendientes. Mónica procedió con divorcio recibiendo 20 millones de pesos en acuerdo final, mucho menos que habría recibido antes, porque mayoría de activos de Ricardo fueron liquidados para restitución. Ella se mudó inmediatamente a departamento de lujo, con novio nuevo, empresario joven, hijos Ricardo Jr. y Sofía. Inicialmente rechazaron contacto, avergonzados por escándalo público, pero gradualmente, después de ver transformación genuina, padre, su arrepentimiento público, su compromiso con restitución, comenzaron reconciliación lenta, cautamente optimista. Medios de comunicación cubrieron historia extensamente: magnate corrupto se convierte, encuentra a Dios. Titulares sensacionalistas, pero algunos reportajes más profundos capturaron sinceridad genuina, de arrepentimiento, de Ricardo, impacto transformador en empleados, en comunidad empresarial, mostrando que cambio radical era posible, incluso para personas más corruptas, más endurecidas. El 23 de abril, 6 semanas después del incidente con repartidor, Ricardo se presentó voluntariamente en Centro Federal de Readaptación Social, número 1 Altiplano, para comenzar cumplimiento de sentencia de 8 años por crímenes de corrupción, fraude, evasión fiscal. Antes de entrar, había visitado tumba de Miguel Ángel una última vez, colocando flores frescas, arrodillándose orando. Miguel, hermano, tu sacrificio, tu oración, tu testimonio cambiaron mi vida, mi eternidad. Voy a prisión ahora no como víctima, sino como hombre arrepentido, aceptando consecuencias justas de mis acciones. 8 años es poco comparado con daño que causé durante décadas, pero usaré este tiempo para crecer espiritualmente, para servir presos necesitados, para continuar transformación que comenzaste en mí. Gracias, hermano. Nos veremos algún día en eternidad, donde podré agradecerte cara a cara por salvarme de mí mismo, de condenación que merecía. Se levantó sintiendo paz profunda, sabiendo que aunque perdió todo lo que mundo valora, riqueza, poder, estatus, familia, había ganado lo único que verdaderamente importaba: alma redimida, relación restaurada con Dios, esperanza de eternidad en presencia divina. En prisión, Ricardo se convirtió en líder espiritual entre reclusos, compartiendo testimonio de transformación radical, orando con presos, organizando estudios bíblicos, mediando conflictos, enseñando alfabetización a reclusos sin educación, usando habilidades empresariales para ayudar presos, planificar reintegración, sociedad después de liberación.
su reputación dentro de prisión creció no como criminal poderoso, sino como hombre quebrantado, transformado, quien genuinamente se preocupaba por bienestar espiritual físico de compañeros prisioneros fuera de prisión. Grupo Villarreal, ahora administrado cooperativamente por empleados, floreció bajo nueva estructura ética, pagando salarios justos, tratando trabajadores dignamente, ganando contratos basados en calidad, trabajo e integridad, no en sobornos. Construyendo reputación como empresa modelo de responsabilidad social corporativa, ganancias anuales fueron distribuidas equitativamente entre todos empleados proporcionalmente a años de servicio y contribución, levantando a cientos de familias trabajadoras de pobreza a clase media estable. José Luis Moreno fue electo presidente de comité administrativo, liderando empresas sabiamente, consultando regularmente con Ricardo en prisión sobre decisiones estratégicas importantes, honrando su experiencia empresarial mientras manteniendo valores éticos nuevos. Años pasaron. Ricardo cumplió 6 años de sentencia, de 8 siendo liberado anticipadamente por buena conducta ejemplar, contribuciones positivas a comunidad carcelaria. El 3 de mayo salió de Altiplano, hombre completamente diferente del que había entrado, cabello gris, arrugas profundas en rostro, por años de reflexión, arrepentimiento, ojos que habían perdido, dureza, arrogancia anterior, reemplazada por humildad, compasión, genuina sabiduría. Ganada dolorosamente, fue recibido por pequeño grupo de personas fieles, incluyendo José Luis, representando empleados de Grupo Villarreal, abuela de Miguel Ángel, ahora de 82 años, caminando con bastón, pero ojos todavía brillantes, inteligentes. Sus propios hijos, Ricardo Jr. y Sofía, quienes habían reconciliado completamente con padre, orgullosos de hombre en quien se había convertido. No había reporteros, no había cámaras, no había multitudes, solo reunión íntima de personas que verdaderamente importaban. Ricardo abrazó a cada uno largamente, especialmente a abuela de Miguel, susurrando: «Gracias por orar por mí, por perdonarme, por darme segunda oportunidad de vivir correctamente». Ella respondió: «Miguel estaría orgulloso de usted, señor Villarreal, de hombre que se convirtió, de transformación, que Dios obró en su alma. Siga honrando su memoria, sirviendo a pobres, a necesitados, a olvidados». Ricardo no regresó a mundo empresarial de altos ejecutivos, sino que abrió centro comunitario en Colonia Independencia mismo, barrio pobre, donde Miguel había vivido, donde él mismo había nacido décadas atrás, ofreciendo capacitación laboral gratuita, alfabetización, asesoría legal, pro bono para trabajadores explotados, comedor comunitario, sirviendo desayunos, almuerzos gratuitos a familias necesitadas, programa de mentoría, conectando jóvenes con profesionales exitosos, oportunidades de empleo. Financió centro con ahorros restantes que había guardado cuidadosamente durante años en 1900 en prisión, trabajando en talleres carcelarios, ganando salarios mínimos, ahorrando cada peso, más donaciones de empleados de Grupo Villarreal, quienes voluntariamente contribuían porcentaje de ganancias compartidas para apoyar proyecto. Nombró Centro Comunitario Miguel Ángel Soto, con fotografía grande de joven repartidor, sonriente en entrada, recordando a todos visitantes que dignidad humana, servicio humilde, amor sacrificial son valores más importantes que riqueza, poder, estatus. Abuela de Miguel vino a inauguración cortando listón ceremonial, lágrimas corriendo por mejillas arrugadas, viendo legado de su nieto amado continuar impactando vidas, transformando comunidad años después de su muerte. Aplicación personal final devastadora para ti, escuchando, necesitando entender cómo historia aplica tu vida, específicamente hoy. Tal vez nunca has construido imperio de 500 millones, explotando trabajadores, sobornando funcionarios, evadiendo impuestos masivamente como Ricardo. Pero pregunta,
honesta devastadora. ¿Cuántas veces has tratado con desprecio, condescendencia, impaciencia a personas sirviendo en posiciones humbles, meseros, repartidores, cajeros, empleados de limpieza, trabajadores de construcción, guardias de seguridad, como si fueran menos humanos que tú, menos merecedores de respeto básico, dignidad elemental, solo porque ganan menos dinero, tienen menos educación, menos poder, menos opciones que tú tienes? ¿Cuántas veces has dado propinas mezquinas o ninguna propina después de servicio? Excelente, porque sentiste que no debías recompensar generosamente a quien solo está haciendo su trabajo. ¿Cuántas veces has maldecido internamente o expresado impaciencia cuando entrega llega tarde durante tormenta o tráfico imposible, sin considerar que el repartidor arriesgó seguridad personal batallando condiciones peligrosas para traerte tu comida, tu paquete, tu conveniencia? ¿Cuántas veces has juzgado apariencia de alguien pobre, sucio, desaliñado, asumiendo que es flojo, irresponsable, fracasado sin conocer absolutamente nada de sus circunstancias, luchas, sacrificios que hace diariamente solo para sobrevivir? Ricardo fue extremo en su crueldad, explotación, desprecio sistematizado, pero mayoría somos cómplices pasivos, participando diariamente en sistemas que deshumanizan trabajadores, valorándolos solo por productividad económica, ignorando dignidad inherente e imagen divina en cada ser humano, sin importar posición social, económica. Entonces pregunta, ¿cuál serás próxima? ¿Ves que interactúas con alguien sirviendo en posición vulnerable, humilde? Serás como Ricardo, tratándolos con desprecio, impaciencia, descartándolos como menos importantes, menos valiosos que tú, o serás como deberías ser, reconociendo que esa persona es imagen portadora de Dios, merecedora de respeto, dignidad, generosidad, compasión, exactamente igual que cualquier ejecutivo millonario profesional exitoso, porque ante Dios todos somos igualmente valiosos, igualmente amados, y frecuentemente Dios prefiere pobres humildes sobre ricos, arrogantes, como Santiago 1 versículo 9 declara claramente, porque Cristo todavía camina tierra encarnado en pobres, en hambrientos, en sedientos, en enfermos, en presos, en forasteros, en necesitados, probando constantemente si alguien reconoce su presencia divina en los más pequeños, vulnerables, despreciados de sociedad, y tratamiento que das a ellos es tratamiento que das directamente a Cristo mismo, registrado eternamente como evidencia de condición real de tu corazón. Serás ese alguien quien trata con dignidad, respeto, generosidad, amor a todos sin importar posición social, o serás uno más de millones mirando convenientemente otro lado, ignorando necesidad, justificando indiferencia, racionalizando mezquindad, tratando pobreza como falla personal merecedora de desprecio, en lugar de injusticia sistémica, requiriendo compasión activa. Elección es completamente tuya, pero consecuencias son eternamente definitivas, porque cuando Cristo regrese, día final del juicio, preguntará devastadoramente ¿cómo? Registrado en Mateo 25 versículos 31 a 46. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en cárcel y vinisteis a mí. Y cuando justos pregunten cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, preso, Cristo responderá, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, y a quienes ignoraron, despreciaron, maltrataron a necesitados dirá. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis desnudo, y no me cubristeis enfermo, y en cárcel, y no me visitasteis. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno, y los justos a vida eterna. Y respuesta, o falta de respuesta, a necesitados vulnerables despreciados de sociedad determinará eternidad completa destino.
final irreversible de alma inmortal. Así que elige hoy mientras tiempo, oportunidad, gracia permanecen disponibles. Trata a todos como si fueran Cristo disfrazado, porque frecuentemente, probablemente, lo son. Dale like si entendiste que cada persona sirviendo en posición humilde, vulnerable, merece respeto, dignidad, generosidad, exactamente igual que ejecutivos millonarios, porque todos somos igualmente imagen de Dios. Suscríbete a Enseñanzas de Jesús para más historias devastadoras, transformadoras, revelando cómo Cristo camina tierra disfrazado, probando corazones semanalmente. Comparte con quien necesita saber que tratamiento dado a pobres necesitados es tratamiento dado directamente a Cristo registrado eternamente, determinando destino eterno de alma. Y comenta fe si crees que Jesús todavía se disfraza como repartidores, meseros, trabajadores, pobres, probando si reconocemos su presencia divina en los más pequeños despreciados. Que Dios te bendiga revelándote que cada interacción con persona, sirviendo humildemente, es prueba espiritual con consecuencias eternas. Que tengas coraje, humildad, compasión para tratar todos con dignidad, generosidad, amor, sin importar posición social económica. Que mantengas perspectiva eterna, valorando almas sobre dinero, relaciones sobre reputación, obediencia a Cristo sobre comodidad personal, y que si has caído en patrón de desprecio, indiferencia, mezquindad hacia vulnerables, nunca es demasiado tarde. Arrepentirte radicalmente, transformarte como Ricardo transformó, dedicando resto de vida a servir, honrar, dignificar exactamente a aquellos que previamente explotaste, despreciaste e ignoraste. Hasta la próxima historia, donde seguirás descubriendo que Jesús camina tierra disfrazado en pobres enfermos, presos, forasteros hambrientos, necesitados, probando incansablemente si reconoces su imagen divina en rostros de los más pequeños despreciados y tienes coraje, compasión, integridad para tratarlos con dignidad, amor, generosidad, sacrificial, cueste absolutamente lo que cueste, sin importar inconveniencia, costo personal, porque ese tratamiento es dado directamente a Cristo mismo, registrado eternamente, determinando destino final de tu alma inmortal. Recuerda, eternamente, verdad bíblica central, que Mateo 25 versículos 40 a 46 declara inequívocamente: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, y en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Vive sabiendo, aplicando. Trata a cada persona, especialmente sirviendo posición humilde, vulnerable, como si fuera Cristo disfrazado, porque frecuentemente, probablemente, literalmente lo es. Y tratamiento que das determina eternidad completa. Tratamiento dado a pobres, necesitados, vulnerables. No es acto opcional de caridad, sino requisito absoluto de fe genuina, determinando destino eterno, separando ovejas de cabras justos, de malditos salvos, de condenados en día final, de juicio cuando todos compareceremos ante Cristo para dar cuenta de cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada oportunidad de mostrar compasión, amor que recibimos durante vida temporal en tierra. Amén, amén y amén.